A ver, aquí para que no se me sole mucho. Muchas gracias. Mucho gusto. Diana, ¿cómo va? ¿Bien, bien? Muy bien, sí, señora. Construyendo es hermoso. Sí, señora. Que este es el maestro. Sí, señora. Ay, qué bueno. Cuénteme, Qué ¿qué me iba a rico. Mira, contar? nosotros venimos hoy muy pendientes de hablar con las personas de temas bíblicos. Entre esos tengo la última revista La Despertar, donde viene hablando del camino de la felicidad. Cada vez Ustedes son... somos ¿qué? testigos de Jehová, Ah, estudiantes de la Biblia. ay, mire, lo que pasa es que, Sí, sí, bueno, sí. yo quería hacer una pregunta, pero Claro que sí, con gusto. quiero que sea usted sincera conmigo. Sí, 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 con gusto. De eso se trata, ¿no? Es que yo miro, hay muchos comentarios, he mirado. Sí, sí. ¿Es cierto que ustedes predican todo el contrario de lo que la Biblia enseña? Todo lo que la Biblia enseña, todo lo Todo contrario. el contrario de lo que la Biblia enseña. No, incluso nosotros le decimos a nuestros amos de casa que saquen el propio ejemplar de la Biblia y les predicamos con la Biblia de ellos. Es falso. ¿Eso es falso? Sí, señor. O sea, ¿Por qué? digamos, usted, está en su casa. Y si usted tiene su propio ejemplar de la Biblia, nosotros le decimos, mire, en tal parte de la Biblia dice esto, y si quiere muestre su Biblia, se lo buscamos. Y le damos la Biblia, le leemos la Biblia que ustedes tienen, no la de nosotros. Ajá. Sí, vamos a entender Sí, con el por fin de ejemplo, aclararles este punto. bueno, es que el muchacho me dijo una vez que el punto es que, por decir, y yo le dije, bueno, ¿por qué? Dijo, no, porque es que todo al contrario de lo que la Biblia enseña. ¿Y por qué? Por decir, que ustedes predican el reino de Dios, Sí, claro. el reino de Jehová, Sí. mientras que la Biblia está enseñando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que pasa es que Jesús es el Hijo de Jehová. Y Jesús cuando vino aquí a la tierra, usted recuerda que él estaba ya muriendo en el mar de tormento y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ¿cierto? Y cuando él vino a la tierra, él dijo, yo hago la voluntad de mi Padre, no la mía. Por eso si usted tiene la Biblia, yo le puedo buscar en la Biblia. Ese es el punto, bueno, usted Sí. ve, hay varios puntos, que a veces Sí, que no, sí, no me sí, acuerdo, sí. no me acuerdo. Por decir, cuando dice la paga del pecado es muerte, se está refiriendo que usted dice que la persona que murió pagó el pecado ya. Cuando Jesucristo murió, ¿qué cree que él pagó? No, el Sí. punto es No, para llegar a ese punto, sí. cuando Jesús murió, ¿qué cree que pagó para nosotros? Pues él vino a rescatar lo que se había perdido. Exacto, o sea, él vino y murió, era la única forma. Él murió para salvarnos nosotros de los pecados, para una oportunidad del perdón. Bueno, sí, pecados. ese punto, déjeme aclarar el punto ahí. Bueno, que ¿Tú tienes la Biblia aquí? ¿Tú tienes la Biblia no, acá? no. La ¿Dónde paga del vives? pecado es muerte. Entonces Sí. que la persona murió, con eso pagó el pecado. ¿Es cierto? Pero vea, entonces se está dando, muchacho me explicaba, y mire, Sí, lo que sí. pasa es que cuando se está hablando que la paga del pecado, se está refiriendo espiritualmente, no materialmente. Ahí. Número 2, Jesucristo predicó para llevar su iglesia al reino celestial. Y ustedes predican para el reino terrenal. Mira, es que Ese es cuando otro Jesús punto. estuvo aquí en la tierra, él vino hablando de dos clases de gobierno. Precisamente en el libro de Apocalipsis. En Revelación, Revelación 4.1. Mira lo que dice. 4.1. Mira lo que dice. Mira, cuando Jesús estuvo en la tierra, mira lo que dice. Mira lo que dice. Después de estas cosas vi, miren, una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí era como de una trompeta, que hablaba conmigo y decía, sube acá y te mostraré las cosas que tienen que suceder. No, el 8, perdón. Y sigue diciendo acá, ¿el 8? El 8, espérame, yo busco el de la... Pero buscamos el texto, donde viene hablando que Jesús habló de dos clases de personas, una que iba a gobernar junto con Jesucristo en el cielo, por eso él vino y escogió los apóstoles y dijo, ustedes gobernarán junto conmigo, ¿sí? ¿Cómo nos entendemos nosotros que la Biblia nos da el entendimiento? Es que Bueno, Jesucristo escogió personas de la tierra que habían sufrido cantidad de situaciones para que supieran gobernar a la humanidad por un tiempo. Pero póngale cuidado, el apóstol Pablo dijo muy claro, nuestra ciudadanía no está acá en la tierra, nuestra ciudadanía está en el cielo. Él tenía la esperanza. Entonces, todos los que creyeran el evangelio afuera de, pues, digamos, los apóstoles que creyeron que el Señor Jesucristo lo escogió, después aquellos que creyeron a los apóstoles el mensaje de Jesucristo, entonces esas personas también participan tener la patria celestial, es la que él decía que voy a crear cielos nuevos
y Sí. tierra nueva, para donde yo estoy, vosotros también estáis. No es solamente específico 12 hombres, no, No, acá él, está el número, míralo. Dice, Revelación 14:1 dice, y vi, miren, el Cordero de pie sobre el monte Sión y con él 144,000. ya el 4. El 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, de hecho son vírgenes. Estos son los que van siguiendo el Cordero, Son santos. no importa dónde vaya. Fueron comprados. Esos son los que van a estar, las primicias de Dios, Exactamente. los que van a estar con él, alrededor de él. ¿sí? Pero esos son solamente las 12 tribus del pueblo de Israel. Lo que nada pasa más. es que ellos Disculpe. van a No, participar como un gobierno. Ellos van Mira, a ser parte del gobierno. En el libro, Bueno, en el libro bueno, de es que yo no- Revelación, no mira, le terminé en el de hablar libro- del punto. En el libro de Revelación Apocalipsis, cuando llegue a tu casa lo puede leer. Mira, a Juan se le reveló esto. Dice, después de estas cosas vi, miren, una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del Cordero, Si se da cuenta que no es vestidos de largas específica, ropas blancas y habían ramas de palmeras en sus manos. Esa es una gran muchedumbre. que ¿sí? no se podía contar. Que no se podía contar. Entonces no son 144,000. Pero este está hablando de la gran muchedumbre. ¿Ah? Espere, le Dos sigo grupos mostrando. de personas. Es que No, es diferente, lógico, mire, los dos, aquí es pero- el otro, mira, dice, y mire, vi otro ángel, mire, dice, vi otro ángel que ascendía al nacimiento del sol, teniendo un sello del Dios vivo, y clamó con voz fuerte a los 4 ángeles a quienes estaba concedido hacer daño a la tierra, y dijo, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta después de que hayamos sellado en la frente de los esclavos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados, 144,000 sellados de toda tribu de los hijos de Israel. Sigue leyendo. Si quiere puedes leer, buscar Sigue, tu Biblia. 12,000, 144,000. sí, de la tribu de Judá, 12,000 sellados. De Sigue. la tribu de Rubén, 12,000 sellados. De la tribu de Gad, 12,000. Si De da la cuenta tribu de que Aser, solamente 12,000. es específico de las 12 tribus de Israel, nada más. Pero entonces, para eso se predicó el No, Señor no. Jesucristo, digamos, Sí. dejó a los discípulos para que predicara el Evangelio, que el Evangelio es el plan de salvación que Dios estableció para el ser humano, ahorita en la gracia. ¿Por qué? Porque es que en el milenio, específicamente en el milenio, van a entrar solamente los israelitas como cuerpo natural, pero como cuerpo espiritual transformado dentro de la iglesia. Por eso, pero entonces pensemos en una cosa. Los israelitas, la nación de Israel a la que Dios rechazó, ¿ellos van a entrar? Porque Dios la rechazó por ellos rechazar a su hijo. Sí. Claro, Entonces, ¿van a No. entrar en el milenio ellos? ¿Fue lo que claro, entendí? porque son israelitas. Lo que pasa es Pero que Dios es un los Dios de rechazó, amor. Pero ¿ah? él ya dijo, hasta acá ya no más, y los entregó No. ante Pilatos, ante cuando Roma los sitió la nación de Israel. Por eso, y los destruyó. por eso dijo él, yo vine específicamente al pueblo de Israel. A los suyos vine y los suyos no me recibieron, mas a todos los que me recibieron le dio potestad de ser hechos hijos. Y se acuerda que... Nótese eso, no amigos, hijos. ¿Se acuerda que él luego le hizo una invitación a una mujer que no era israelita? Ujú. A Bueno, Samaritana, ¿te bueno, acuerdas? si nosotros miramos la historia de cuando Pedro fue a predicarle a Cornelio. Cornelio era un gentil. Era un gentil, no era israelita. Nótese eso, si el duelo de Israel iba descendiendo, o sea, de 90 a 60, a 30 hasta que se terminó, pero de donde empezó la iglesia de Cornelio, ahí empezó la iglesia, empezó a ascender, Y mire ascender, las- y mire las palabras- hasta hoy en día. Las palabras que Pedro dijo, percibo que Dios no es parcial. ¿sí? Pero vea, pero ya que me salió el punto de la vaina del reino, entonces es el evangelio. Entonces los discípulos de Jesucristo nunca predicaron el reino de Jehová, siempre predicaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la bicha que yo le el Yo le punto que yo le. entiendo. Y ¿sí? pues, ¿qué era lo que predicaba Jesús? No los discípulos, sino Jesús. ¿Qué era lo que predicaba Jesús? ¿Qué es lo que predicaba? ¿Cuál Sí, era su dice- mensaje principal? Dice cuando estaba diciendo que se arrepintieran, ¿El qué? ¿sí? El reino de los cielos ha que llegado. al reino de los cielos ha llegado, ¿cierto? ¿Qué quería decir eso entonces? Porque cuando le preguntaron le preguntaron a Juan, ¿usted quién es para nosotros explicarle a que nos envió? Entonces usted es Elías, usted es Elías, Juan y el dijo que no, Bautista. tú eres Jesús tampoco, dijo, entonces que yo soy Juan, o sea que Jesucristo lo envió para preparar el camino. Juan Si el nosotros vamos a Isaías, donde se está Envió hablando, mi me parece que mensajero.
44, me parece que 3, está hablando, dice que Jehová Daría un mensajero que preparara el camino para que iba para preparar el camino de Jehová, preparar el camino de Jehová. Jehová llegó en la gracia. ¿Quién es el que llegó? Cuando Juan el Bautista estaba preparando. ¿Quién es el que llegó? Jesús. Y en Isaías está diciendo, nótese eso, preparar el camino a Jehová. Y el mismo Juan dijo. Y enderezará su senda. ¿Quién es el que llegó preparando Juan el Bautista? A Jesús. Entonces Jesús llegó. Entonces ahí es el punto. Entonces, Mire, eso, el apóstol Pablo en esta carta a los Efesios, miren lo que escribió en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 21, dice: por lo tanto, sigan recordando que en otro tiempo ustedes eran gentes de las naciones en cuanto a la carne. Incircuncisión, eran llamados por lo que se llama circuncisión, hecha en la carne con las manos, que estaban en aquel mismo tiempo sin Cristo, alejados del Estado de Israel y extraños a los pactos de la promesa, y no tenían esperanza y estaban sin Dios en el mundo. Pero ahora, en unión con Cristo Jesús, ustedes, los que en un tiempo estaban lejos, han llegado a estar cerca por la sangre del Cristo, porque Él es nuestra paz, el que hizo de dos grupos uno solo, y destruyó el muro del medio que los separaba. Por medio de su carne abolió la enemistad, la ley de los mandamientos que consistía en decretos, para crear de los dos pueblos en unión consigo mismo un solo hombre nuevo y hacer la paz. Y para reconciliar plenamente con Dios. O sea, yo quiero este punto, dice, y la ley, note usted, dice, por medio de su carne abolió a la enemistad, la ley de mandamientos que consistía en decretos, la ley, sigue diciendo, para crear de dos pueblos en unión consigo mismo, precisamente, un solo hombre entonces nuevo no y hacer tenemos que la paz. predicar la ley, tenemos que predicar la gracia. ¿Ah? La ley hoy en día no... La ley no se predica porque Jesús dejó, por eso dice que, vuelvo y le repito, miren lo que nosotros dice. tenemos el nombre de Pero miren Jehová, lo que dice el estamos en apóstol la ley. Pablo. El apóstol Pablo es hijo de es hijo espiritual de Jesucristo, o sea, es con el gobierno de Jesucristo. Y dice, por medio de su carne abolió la enemistad, la ley de mandamientos que consistía en decretos para crear los de los dos pueblos en unión ¿a quién consigo creyó mismo. el apóstol Pablo? ¿A quién? ¿Cómo? El apóstol Pablo, ¿a quién le creyó? A Jesús cuando A se le Jesús. apareció. A Cuando Jesucristo. apareció. Eso Yo es. creo que- Pero vea, pero notemos ese punto. Es que el punto es que hay una confusión acá. Eso es lo que yo le iba a decir. Yo creo que es como coger una idea principal. El Pablo era un perseguidor de la iglesia. Perseguidor de la señor. iglesia. A muerte. Ayudó a matar hasta a Esteban. A Esteban. Sí, le tiraron la ropa a los pies de Saulo. De Saulo. Cuando iba para Damasco a recoger a ciertos cristianos, un resplandor del cielo lo tumbó de su caballo, y junto con aquel que iba. Y entonces le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y usted, Saulo, Y él solo lo escuchaba. él solo lo escuchaba, sí. Lo veía. Entonces dice, Señor, ¿quién eres? Y yo soy Jesús, a quien tú persigues. Nótese eso. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Él no estaba presente, No, solamente la voz. Pues, Y vea la humildad del apóstol Pablo. Él puede decirme, mucha pena me da, yo pertenezco a la ley de los sacerdotes soy y acá, judío, y soy romano por sí, y naturaleza. aquí es la verdadera y aquí me quedo. No, mire la humildad de Pablo. Señor, Él era ¿qué griego. quieres que yo haga? Así. Y fue llevado y fue bautizado en el nombre de Jesús. ¿Notas eso? Entonces ese es el punto. Pertenecía a la religión, en ese tiempo pertenecía a la cultura griega, la más sofisticada, la más moderna. Sí, de la entonces actualidad. ahí el punto, entonces le creyó a Jesús. El apóstol Pablo siguió predicando a Jesús. Es más de adelante, en 19 Hechos 19, Pablo se encontró con ciertos discípulos de Juan. Le digo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera hemos sabido si hay Espíritu Santo. Y entonces, ¿en qué fuiste bautizado? ¿En el bautismo de Juan? Digo, Juan ciertamente bautizó en el bautismo de arrepentimiento, creyendo en aquel que vendría, que es Jesús. El bautismo de Juan el Bautista, era específicamente para los israelitas, para el pueblo judío. El bautismo del nombre de Jesús era para los gentiles, ahora actualmente. ¿Qué dijeron los discípulos de Juan? Mucha pena me da, señor Pablo o Saulo, yo pertenezco de Juan el Bautista, esta es la verdadera y yo me quedo aquí. No, 12 hombres fueron bautizados en el glorioso nombre de Jesucristo. ¿Sí? Otro día charlamos que me están esperando. No, yo estoy buscando información donde precisamente viene hablando de la gran muchedumbre. ¿Cuándo pasa nuevamente y echamos otra charladita? Yo estoy acá.
terminando Sí, esta hora. vecina, qué pena, es que tenemos Sí, que trabajar. sí, yo tengo Sí, muchachos para pues si quiere hagamos una cosa, el interés de nosotros es animar a las personas, no ir a distorsionar lo que dice la Biblia. No, Traiga sí, su Biblia, por traiga eso, su por Biblia. eso, por eso les hice la Por pregunta. eso, traiga su Biblia Porque y lo eso- comparamos ese con es el su comentario Biblia. que yo Y escuché. no, tranquilo. Traiga su Biblia y lo comparamos. Si quiere, usted está todos los días acá. Sí, señor. Pues entonces yo en el transcurso de la semana paso en la tarde. ¿Sí me entiende? Y hablamos de tema, pero tenga su Biblia, porque sin la Biblia no vamos a poder manejarla. Lamentablemente no, acá no. Yo sí cargo en mi bolso la Biblia para todos lados porque es algo que Sí, hay en que... este hay momento que... ahorita aquí en la obra no. No, me- pero tráigala. ¿Usted qué, por la tarde qué descanso tiene? Usted No, tiene una cualquier hora de momento yo puedo descanso. sacar cualquier momentico. Sí, por eso pues tráigala en el transcurso de la semana y pasamos por acá. ¿Con quién Gracias, tuve el Olguita, gusto? hablamos. ¿Con quién tuve el gusto? Gracias, joven. ¿Con quién tuve el ¿Ah? gusto? No, mi nombre ni el suyo me interesa, ni yo creo que ni el mío tampoco le Ah, bueno, interesa. si no le interesa, entonces ni para qué vengo. Entonces no me invite porque si no me da el nombre, pues obviamente me está No, invitando no, que es que lo que vuelva. pasa Pues... es que lo que pasa tenemos que aclarar ese punto acerca No, de la pero creencia. si usted no me da su nombre, Porque, de la misma. ¿para o qué sea, me interesa su nombre? ¿O para qué mi Porque nombre le interesa a obviamente usted? sería bueno que yo No, viniera, ¿para oiga, qué? don Juan, Sí. esto, hola, ya estoy acá, y usted, hola Diana, pero qué tal que usted, no, usted no, entonces allá. Hasta luego, doñita. Es que Entonces tengo- ya es Gracias para por... controversia, entonces no me voy a prestar para eso. Bueno, que esté muy Gracias, bien. muy amable.